Inés es una joven que tiene duda sobre qué carrera universitaria debía estudiar. Esta joven consultó con sus padres, habló con amigos, habló con otros jóvenes mayores en la iglesia y ella oró por mucho tiempo hasta que en verdad ella supo que la voluntad de Dios para su vida es que ella estudiara enfermería. Inés estudió por 4 años en la Universidad de Enfermería y se graduó con un buen promedio. Al terminar sus estudios, comenzó a buscar trabajo y, como sabemos, estos tipos de trabajo los encuentra solamente por plazas en los centros clínicos o en los hospitales. Inés esperó por 2 años y no obtenía ninguna plaza de trabajo. Durante este tiempo, Inés pensó que ella se había equivocado y que no era la voluntad de Dios que hubiera estudiado enfermería. Cuando de pronto una iglesia le contactó para que comenzara a trabajar con ellos, porque esta iglesia administraba una residencia de ancianos. Así que vemos que Inés, en medio de cierto tiempo, ella tenía cierta duda sobre si era la voluntad de Dios que estudiara enfermería. Pero también tenemos a Manuel. Manuel creció en una ciudad grande. Él era un ingeniero industrial y tenía un puesto de trabajo muy importante. En una serie de predicaciones en su iglesia, él sintió el llamado a la obra misionera en Argentina. Manuel se preparó durante 4 años en un seminario teológico y él renunció a su importante trabajo. Después de haber terminado sus estudios teológicos, él dejó su trabajo y comenzó preparativos para ir a Argentina como misionero. Él solicitó la visa en la embajada de Argentina, él solicitó la visa religiosa y 3 veces se la negaron. Después de 3 intentos, Manuel comenzó a pensar que probablemente no era la voluntad de Dios que él fuera como misionero a Argentina. Había renunciado a su trabajo, había renunciado a su familia para irse a Argentina y no podía entrar como misionero. Meses después, un hermano le envía un enlace y este enlace era una oferta de trabajo en Argentina. La descripción del puesto de trabajo encajaba perfectamente con el perfil de Manuel. Así que Manuel envió su currículum a la empresa y a la empresa le encantó. La empresa le dio un contrato de trabajo y él con ese contrato pudo solicitar una residencia de trabajo en Argentina. Manuel pudo llegar a Argentina como misionero a través de su experiencia laboral. Y por último, tenemos a una pareja de jóvenes. Diana es una joven de Perú que había estado de visita en España por 2 meses. Y durante su visita en España, algunas personas le insistieron para que fuera a un campamento de jóvenes. Y en dicho campamento, Diana conoció a un joven que se llama Alfredo. Esto no fue amor a primera vista, pero su amistad creció poco a través de llamadas y mensajes. Sin embargo, llegó el momento en el que Diana tenía que dejar España y volver a su país. Durante este tiempo, su contacto con Alfredo se hacía cada vez más profundo y comenzaron a enamorarse. Alfredo se enamoró de Diana y viajó hasta Perú para pedirle que sea su novia. Diana y Alfredo se hicieron novios y comenzaron a hacer planes para casarse. Pero recuerda, Diana vive en Perú y Alfredo en España.
Ambos sabían que era la voluntad de Dios que se casaran. Así que comenzaron los trámites para casarse en el registro civil de España. Pero como Diana no vivía en España y no tenía todos los documentos que le solicitaban, le negaron el matrimonio civil. Así que por haberles negado el matrimonio civil, ellos comenzaron a dudar si en efecto era la voluntad de Dios que se casaran o no. Comenzaron a orar y tuvieron una idea que no se les había ocurrido: intentar casarse en Perú. Y en Perú sí les aprobaron el matrimonio. Así que Alfredo se mudó a Perú y ahí formó una familia con Diana. Ahora, estas ilustraciones, que son ficticias, nos muestran algo interesante: que en algún momento estas tres personas comenzaron a dudar de la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Alguna vez tú has estado en alguna situación familiar? ¿En una situación muy parecida a esta? Yo me atrevería a decir que sí. Seguramente en algún momento de tu vida tú has tenido dudas sinceras sobre la voluntad de Dios para ti. Quizás en ocasiones has pensado que Dios no está cumpliendo sus promesas en tu vida. Y esto es algo natural. Por nuestra fragilidad humana, podemos tener dudas sinceras acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Podemos tener dudas sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero Dios está fielmente con nosotros y Dios nos alienta. Por esto necesitamos recordar constantemente la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Nuestra fragilidad humana nos hace dudar y tener temores sobre la voluntad de Dios para nosotros. Por eso tú constantemente necesitas recordar que Dios es fiel, que Dios está contigo. Y de esto trata el pasaje de hoy. Este pasaje comienza con una conexión. Vamos a leer el versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, y tu recompensa será muy grande. Nota cómo empieza este capítulo. Después de estas cosas. De manera que lo que el autor comenzará a decir en este capítulo 15 está relacionado con lo que ha dicho anteriormente en el capítulo 14. La semana pasada vimos que en Génesis capítulo 14 Abraham derrota a reyes paganos. Vimos que Abraham no tenía experiencia militar, pero Dios lo ayudó y derrotó a esos reyes. Durante todo el capítulo 14 es muy interesante que no aparece ninguna mención de que Abraham haya tenido temor, aunque probablemente Abraham sí haya tenido temor. Por esto es importante que inmediatamente después, en Génesis capítulo 15, la primera vez que Dios le habla a Abraham, la primera vez que está registrada en la Biblia, es para decirle que no temas. Es interesante. La primera vez registrada que Dios habla a Abraham después de una guerra victoriosa es para alentarlo. Y esto es curioso, ¿no crees? ¿Quién tendría miedo después de haber salido vencedor de una guerra? Algo atemorizaba a Abraham.
No sabemos con exactitud qué era lo que atemorizaba a Abraham. Podría ser la posible revancha de los reyes paganos que perdieron, o también pudo haber sido la falta aparente de la respuesta de Dios. La aparente falta de respuesta de Dios. No sabemos con exactitud qué era lo que atemorizaba a Abraham. Sea lo que haya sido, Abraham necesitaba recordar el fiel aliento de Dios en su vida. Dios le dijo: no temas, yo soy un escudo para ti. Y esto en verdad es una promesa. Y nota que no es cualquier promesa. Dios está prometiendo su cuidado constante en la vida de Abraham. Dios fielmente cuidaría de Abraham y le alentaría a seguir dentro de su voluntad. Abraham necesitaba recordar la fidelidad de Dios en su vida, porque Dios tenía un plan especial para él. Este pasaje nos muestra que Dios fielmente alentó a Abraham cuando Abraham tenía dudas y temores. Y esa verdad no solamente es aplicable para Abraham, esa verdad también se aplica a nosotros. Se aplica directamente a ti y a mí. De la misma manera, Dios fielmente te alienta para que sigas dentro de su perfecta voluntad. Dios fielmente te alienta para que sigas dentro de su perfecta voluntad. Por eso he titulado el sermón El fiel aliento de Dios. Porque en ocasiones, cuando estás dentro de la voluntad de Dios, llegan a tu mente ciertas dudas. Llegan ciertos pensamientos en los que te hacen pensar: ¿en realidad estoy dentro de la voluntad de Dios? Si Dios quiere que haga tal cosa, pero si no se está haciendo, ¿Dios quería que hiciera tal cosa? En esos momentos, recuerda que Dios te alienta. Él te alentará para que sigas confiando en Él. Él te alentará para que esperes en Él y esperes a su voluntad. Por eso en el pasaje de hoy veremos cómo Dios nos alienta fielmente. Cómo Dios nos alienta fielmente. Veamos versículos 2 al 11. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: he aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y realmente de tus entrañas quiere decir de tu ser, alguien nacido de ti. Versículo 5. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves.
y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Estos primeros versículos son algo importantes. Algo caracteriza a estos versículos. Y si puedes ver, estos versículos son principalmente un diálogo. No está describiendo la historia de Abraham. Está mostrando cómo Dios habla con Abraham. Dios se le apareció a Abraham en una visión y habla con él. Y nota que en esta visión Abraham externa sus temores sinceros. Vemos que él aquí tiene dos temores, dos dudas. Él le dice al Señor, ¿de qué sirve cualquier recompensa si no hay con quien la disfrute? No tengo hijos. Y también él le pregunta al Señor, ¿cómo sabré que la tierra prometida me será dada? Ahora, estos temores, estas dudas de Abraham, deben entenderse como algo genuino, algo sincero, no algo quejumbroso o apático. A este punto de la historia, Abraham ya había estado en Canaán por algunos años. En el siguiente capítulo, en el versículo 3, se nos dice que Abraham ya había estado 10 años en Canaán. Así que del capítulo 12 al capítulo 16 hay 10 años de diferencia. Y en el mejor de los casos, el capítulo 15, en el mejor de los casos, sucedió mientras Abraham ya había estado 5 años en Canaán, aunque probablemente había sido más tiempo. Así que Abraham ya había pasado por diferentes situaciones en su vida, pero él aún no veía plenamente el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios estaba con Abraham, pero a este punto de la historia, Dios no cumplía plenamente sus promesas a Abraham. Abraham ya había dejado a Lot, su sobrino, y recuerda que dejarlo representaba no tener a un posible heredero. Por eso Abraham le dice a Dios, no tengo heredero, el que va a ser mi heredero va a ser un siervo mío. Y a este punto de la historia, Abraham también ya había derrotado a reyes paganos. Pero ¿sabes? No tenía ninguna tierra para vivir. Ante esto, Abraham tiene dudas sinceras. Se las externa a Dios. Y Dios lo escucha y le responde amorosamente. Dios le dice a Abraham que mire hacia el cielo, que cuente las estrellas si le era posible. Dios le dice, así será tu descendencia. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Lo que Dios le está diciendo a Abraham era algo nuevo? No. Anteriormente, en el capítulo 13, Dios ya le había dicho a Abraham que su descendencia sería innumerable. Génesis 13, 16. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Así que Dios no le está diciendo algo nuevo a Abraham. Dios le está recordando su palabra. Y su palabra no cambia a pesar de las circunstancias o aunque hayan pasado muchos años. Pero nota que Dios le está diciendo algo muy importante a Abraham. Versículo 7. Dios le dijo, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Dios le está recordando a Abraham su palabra y le está demostrando que Él es el supremo en autoridad.
Dios alienta fielmente con la autoridad de su palabra, porque su palabra no cambia. Y notemos que Abraham en realidad confiaba en el Señor. Hemos visto a lo largo de estos capítulos que Abraham tenía una fe genuina hacia Dios. Dios era su Salvador. Versículo 6. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Abraham tenía una fe genuina hacia Dios. Y observa lo siguiente que Abraham le responde a Dios. ¿Cómo puedo saber, Señor, que la tierra será mía? Dios le responde a Abraham con una orden. Nota que en esta segunda ocasión, Dios no le responde a Abraham con más palabras. Él simplemente le da una orden. Abraham, tienes que traerme ciertos animales. Y Abraham obedeció. Abraham tenía que obedecer para escuchar la respuesta de Dios. Así que vemos que Abraham era un fiel creyente que tenía dudas sinceras ante Dios, su Salvador. Abraham ya había sido justificado, es decir, Dios ya lo había declarado justo por su fe, no por las acciones. Así que estas dudas no muestran incredulidad, muestran la fragilidad humana. Porque recuerda que tenemos una naturaleza caída y por esa condición necesitamos recordar constantemente que Dios es fiel en nuestra vida. Así que en este pasaje Dios está alentando a Abraham. Pero Dios también está alentando implícitamente al lector original. Recuerda para quién fue escrito este pasaje. El lector original o los lectores fueron la nación de Israel al salir de Egipto. Los israelitas, al estar esclavizados en Egipto y al salir y al escuchar estas palabras, seguramente fueron alentados. Ellos necesitaban recordar cuál es el fundamento como pueblo escogido de Dios. Y ese fundamento era el pacto de Dios hacia Abraham. El Dios del pacto de Abraham era el Dios del pacto de los israelitas. Así que ellos estaban siendo alentados, sabiendo que llegarían al lugar donde Dios le había prometido a Abraham. Dios está alentando con su palabra y el Dios del pacto cumple su palabra. Y aunque este pasaje tenía un gran significado y tiene un gran significado para Abraham y para la nación de Israel al salir de Egipto, también para nosotros debe ser relevante. Porque este pasaje nos muestra cómo el Dios del pacto alienta a los suyos. Toda la Biblia apunta a la realidad de que Dios reina a través de su pueblo. Es a través del pueblo de Dios que Dios expande su reino. Y en el nuevo pacto, la iglesia, que es conformada por judíos y gentiles, es el pueblo de Dios. Y esta verdad también es importante para nosotros. El Dios del pacto alienta a los suyos. Y esa verdad es atemporal. También es para nosotros. Así que en primer lugar, ¿cómo Dios te alienta fielmente? Dios te alienta fielmente a través de su palabra. Dios le estaba recordando a Abraham su palabra. No le está diciendo algo nuevo, porque la palabra de Dios no cambia. Ahora quiero que pienses
en algún momento de tu infancia en el que tuviste algún temor. Quizás tuviste temor la primera vez que fuiste a una piscina con tus padres. O quizás tuviste temor cuando tuviste que bajar del tobogán para llegar a la piscina. Por lo menos a mí me pasó. Seguramente tus padres dentro de la piscina te decían, venga, salta, aquí te cojo, no te preocupes, aquí estoy yo. Y tú probablemente tenías temor y no saltabas. Si ya eras un niño de 1, 5, 6 años, probablemente tú le dijiste a tus padres, ¿pero de verdad me vas a cargar, papá? ¿Me vas a cargar, mamá? Probablemente tú tenías ese temor. No sé si quizás a ti te pasó esto. En lo personal, a mí sí. Y cuando imaginemos que tú eras el que estaba por saltar en la piscina, y cuando estabas preguntando a tus padres, ¿de verdad me vas a cargar? ¿Me vas a coger? ¿Estabas despreciando a tus padres? No, era una duda genuina, tenías un temor, pero tú confiabas en tus padres. Solamente querías escuchar que ellos, en verdad, iban a cuidar de ti. Es algo natural tener dudas. Por nuestra fragilidad humana tenemos dudas y temores. Pero recuerda que Dios es el Padre Celestial. Él sí tiene la capacidad de sostenerte fielmente y para siempre, porque Él no cambia. Y quiero que tú de verdad respondas a esta pregunta en tu corazón. ¿Cuántas veces has tenido dudas sinceras ante Dios? Piensa quizás en alguna situación donde tú estás seguro que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Has tenido dudas sinceras ante Dios? Quizás tú le has dicho, Dios, ¿será acaso que tú quieres que haga tal o cual cosa? Si tú quieres que yo haga esto, ¿por qué no me ayudas en esta otra cosa para cumplirlo? Si tú has puesto tu fe en Dios como tu Salvador, Dios es tu Padre y Él escucha tus dudas, Él escucha tus temores, te escucha cuidadosamente porque te ama. Dios habló a Abraham en visiones, pero en la actualidad Dios habla a través de su palabra. La Biblia es el fiel testimonio de Dios. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice que la palabra de Dios escrita es la palabra profética más segura. Es a través de la palabra de Dios que tú encontrarás el fiel aliento de Dios. En ella tú vas a encontrar que Dios es el supremo en autoridad. Vas a encontrar que Dios gobierna todo desde la eternidad. En la Biblia vas a encontrar que Dios es el Rey, que sostiene todas las cosas, incluyéndote a ti. Para Dios tú eres especial, y no por lo que tú eres, sino por lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios te ha hecho suyo, tú eres de Dios. Dios te ha hecho suyo para que vivas en dependencia de Él. De manera que confía en Dios. No tengas temores. Dios está cumpliendo su palabra y está cumpliendo su voluntad en tu vida. Así que el principio clave aquí en estos versículos es que Dios fielmente te sostiene a través de su palabra. Y entonces, cuando tienes dudas sinceras, acudes a Dios en oración.
cuando tienes dudas sinceras sobre la voluntad de Dios para tu vida, meditas en la palabra de Dios. Dios te alienta fielmente a través de su palabra, porque su palabra no cambia. Dios es tu Padre, es con quien debes acudir. Para Dios tú no eres ninguna molestia. Dios te escucha amorosamente. Así que en los primeros versículos vemos que Dios alentó fielmente a Abraham a través de su palabra. Y sigamos leyendo para ver cómo Dios sigue alentando a los suyos. Versículo 12 en adelante. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los eneos, los cenezeos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Claramente, si no tuviéramos la ayuda de comentarios bíblicos, este pasaje no tendría sentido ni veríamos relevancia para nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es sumamente importante. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que trajera ciertos animales y que los dejara cortados a la mitad? Inmediatamente nosotros pensamos que esto es un símbolo de lo que vendría después con los sacrificios en el tiempo de Moisés. Pero en realidad esto no es así. Nota que el versículo 8 menciona que después de que los animales fueron cortados, Dios hizo un pacto. Versículo 18. En aquel día, nota, lo que ha pasado lleva como consecuencia un pacto. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. De manera que todo este simbolismo es un símbolo de un pacto. Literalmente, Dios aquí está cortando un pacto. La palabra hizo, en el versículo 18, el Señor hizo un pacto. Esa palabra hizo literalmente es cortar. ¿Y qué es lo que se cortó literalmente? A los animales. Dios está cortando un pacto. En la antigüedad, cuando un rey conquistaba una tierra y cuando el rey conquistado hacía su súbdito al rey, cuando el rey vencedor hacía súbdito al rey conquistado, el rey vencedor cortaba animales por la mitad, los ponía en un camino y el rey vencedor caminaba sobre ellos mostrando cierta autoridad y ejemplificando
y diciéndole simbólicamente al rey que ha perdido que si ellos no cumplían los acuerdos, iban a sufrir lo mismo que esos animales. Así que todo esto es un símbolo de autoridad. Estos pactos antiguos, que son como contratos, se hacían entre dos personas iguales y había responsabilidades mutuas. Ambas partes debían cumplir sus acuerdos. Y Abraham en realidad comprendió esto. Por eso cuando Dios le dice que traiga los animales, Abraham confió en el Señor e hizo exactamente lo que él le había dicho. Para Abraham esto era un símbolo de un pacto. Pero este pacto es diferente. No es un pacto entre dos iguales. Es un pacto entre Dios, el único soberano, y un hombre común y corriente. Unilateralmente, Dios cumpliría su pacto. Dios le está mostrando a Abraham con sus acciones que Él lo alienta porque Él es el único soberano y que sostiene todas las cosas. Dios es y será fiel a su pacto porque es el soberano Señor del universo. Y aquí quiero que notemos algo importante. Dios cortó el pacto inmediatamente después de hablar. Dios cortó el pacto inmediatamente que Abraham trajo a los animales y los cortó. No, tardó un poco. Observa que en el versículo 11 se dice que las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. ¿Las aves llegan inmediatamente a devorar? No, esto toma un poco de tiempo. Nota que también en el versículo 12 se dice que a la puesta del sol Dios volvió a hablar con Abraham y en ese momento Dios, por eso aquí menciona en el versículo 17 que hubo una densa oscuridad, Dios pasó literalmente por este camino de animales cortados a la mitad. Así que nota que Dios le está enseñando algo a Abraham. A su tiempo Dios responderá y a su tiempo Dios cumplirá su pacto. Dios está mostrándole a Abraham que Él es fiel y que Él cumplirá su pacto. Nota también lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dice en los versículos 13 al 16 que la descendencia de Abraham será esclavizada, pero Dios los liberará. Dios está enseñándole a Abraham que Dios siempre cumple su pacto. Aunque a ojos humanos Dios pudiera tardar, Dios cumple su pacto porque es misericordioso. Dios obra según su soberanía porque tiene un propósito especial. ¿Y cuál es el propósito en estos versículos? Dios estaba tardando y tardaría más a ojos humanos porque Él está mostrando misericordia hacia los pueblos de Canaán. Dios está diciéndole a Abraham, sé paciente, estoy mostrando mi misericordia ante pueblos paganos. Y en todo esto hay una enseñanza dual. En primer lugar, Dios está alentando fielmente a Abraham. Y Abraham debía confiar en la soberanía de Dios. Y en segundo lugar, Dios está alentando fielmente a los lectores originales, que recuerda que son los israelitas al salir de Egipto. Y esto es interesante, porque piensa en los israelitas al escuchar estos versículos.
Ellos han salido de la opresión de Egipto y escuchan que habían sido oprimidos por misericordia de Dios hacia los pueblos de Canaán. Aquí se ve algo impresionante: la soberanía de Dios y su misericordia. Dios estaba mostrando su soberanía y su misericordia porque Él tenía un plan y porque lo cumpliría. Desde luego que los israelitas sufrieron por haber estado en Egipto, pero Dios tenía un propósito especial para esto. Y aunque el pasaje principalmente nos muestra este significado dual entre Abraham y la nación de Israel al salir de Egipto, aquí hay un principio atemporal, un principio para todos los cristianos de todas las eras. Y ese principio es el segundo punto. Dios te alienta fielmente a través de sus acciones. Dios habla a través de su palabra, muestra su fidelidad, pero Dios también actúa para mostrarte su fidelidad. Y a la luz de la historia redentora, Dios ya ha hecho lo más sublime para sostenerte fielmente. Dios envió al Hijo a vivir una vida justa que tú y yo no podíamos vivir. Y a través de la vida del Hijo, tú y yo podemos ser declarados justos. Dios ya ha hecho la obra más sublime para sostenerte fielmente. Es por el Hijo Jesús que tú y yo podemos acercarnos a Dios. Es solamente por la obra de Jesús en la cruz que tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Dios ya ha hecho una obra que nos alienta fielmente en cada circunstancia de nuestra vida. La gracia de Dios es la que ayuda a cualquier creyente a vivir confiado en la soberanía de Dios. Abraham tenía que confiar, tenía que esperar para ver el cumplimiento de la voluntad de Dios. Los israelitas tenían que adorar a Dios, aunque hayan sido esclavos durante 400 años por soberanía de Dios en Egipto. Y tú debes confiar en Dios y en su soberanía para cumplir su perfecta voluntad en tu vida. Dios no está sentado en su trono lejos de nosotros. Dios está actuando. Dios está obrando. Aunque a nuestros ojos humanos no lo percibamos así, Dios está haciendo algo en tu vida. Así que, hermano y hermana, Dios está presente en tu vida. Él no te ha dejado a la deriva. Dios está actuando. Dios está obrando soberanamente porque es el Señor del universo. Él está obrando soberanamente porque su voluntad es perfecta. Dios tiene cuidado de ti. Así que acude a Dios. Habla con Dios y expón tus dudas sinceras. Sea cual sea la circunstancia que tú estés pasando, Dios fielmente está obrando en tu vida. Dios está obrando en tu vida según su soberano plan. En ocasiones, tales como las ilustraciones que hice al principio, pareciera ser que Dios no está haciendo algo. Pareciera ser que Dios se ha equivocado, pero no es así. Dios está presente. Y si Dios aparentemente
está tardando en aparecer en tu vida, es porque Dios quiere moldearte. Estas situaciones de duda o de temor reflejan lo que hay en tu corazón. Y si tu corazón tiene un temor constante, si tu corazón tiene dudas constantes, necesita ser restaurado por Dios. Dios te está enseñando. Dios te está mostrando que tú debes crecer y madurar espiritualmente en fe. Así que Dios no tarda. Dios aparece y cumple su voluntad en su soberano tiempo. Quiero que veamos que este pasaje no termina con una respuesta de Abraham. No se nos dice qué dijo Abraham. No. De principio a fin, tú puedes ver la autoridad de Dios. Versículo 1, Dios habla. Versículo 21, Dios termina hablando. El autor no nos dice la respuesta de Abraham, porque espera que tú también respondas. Este pasaje es una invitación para que tú respondas con fe a Dios y a su soberano plan. Todos necesitamos recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Dios está presente en tu vida. Él te habla y Él obra en tu vida. Dios te habla a través de su palabra. Es su palabra la que te muestra el plan redentor de Dios. Dios siempre ha estado en control y lo está hoy y lo estará mañana. Dios venció y volverá a vencer. Confía en su soberanía, confía en su fidelidad. A su vez, Dios, a través del Hijo Jesús, ha manifestado su inmenso amor y misericordia. Es por el Hijo que Dios ha obrado soberanamente, redimiendo y restaurando a los suyos. Así que al igual que Abraham, tú puedes confiar en el fiel aliento que Dios da. Quiero terminar con dos preguntas. ¿Cómo responderás ante esta verdad? ¿Cómo vas a responder? ¿Seguirás con dudas? ¿Seguirás con temores delante de Dios? La próxima semana veremos cómo respondió Abraham. Pero tú debes responder confiando en el soberano plan de Dios. Porque Dios fielmente te alienta. Tú debes confiar en su soberano plan. ¿Cómo Dios te alienta? A través de su palabra y a través de sus acciones. Dios no te ha dejado solo. Dios te ayuda para que cumplas su perfecta voluntad. Solamente tienes que confiar en Él y dejar en Él todos tus temores y tus dudas.